Y quitarse la máscara y respirar, respire profundo y regresa. Yo sé que nos estamos acomodando a esta situación que honestamente al menos yo pensaba que esto iba a pasar rápido. Eh, Les soy honesto, al principio yo dije, este es un plan del gobierno para meter control y demás, pero conforme fue pasando el tiempo y la situación eh, empezó a empeorar y cuando me empecé a enterar de conocidos y personas cercanas que ya estaban enfermándose y algunos que perdieron la vida, bueno, uno debe de entender la realidad y saber que es lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Siempre confiando en Dios, que Dios está en control, siempre confiando que Dios sabe todo lo que pasa y que hay un propósito en todo. Y bueno, nos queda a nosotros seguir orando, pero ser sabios, ¿verdad?, en lo que tenemos que hacer. No porque Dios protege nuestras vidas y nos cuida y nuestra vida está en sus manos, vamos a ser negligentes y hacer lo que queramos. Tenemos que obedecer y seguir las reglas y pronto, ¿verdad? Pronto esto va a pasar y bueno, ya podemos regresar a la normalidad y abrazarnos y sentarnos juntos y demás. Y a ver si es cierto, ¿verdad? A ver si cuando ya todos regresamos a la normalidad, un abrazo recibo de alguno de ustedes. Bueno, les voy a pedir, hermanos, que abran su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Yo les voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Y bueno, no sé si pusieron atención en los cantos. La semana pasada hablamos de la gracia, amén. Y los cantos y la alabanza que estábamos escuchando, hablando de lo que nosotros somos, pero de lo que es Dios. Y porque es importantísimo, hermanos, entender el concepto de la gracia, de la misericordia de Dios, pero también entender lo que nosotros somos y lo que nosotros éramos, para poder apreciar la vida en Cristo Jesús, para poder entenderla, apreciarla y vivirla bien. Y dice así 2 de Corintios capítulo 4 versículo 1 de la Nueva Versión Internacional, del 1 adelante, y yo les voy a estar leyendo por secciones, porque vamos a leer todo el capítulo, pero voy a estar explicando por secciones. Y dice así: por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio. Lo voy a repetir. Por esto, ya que por la ¿qué? Misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño, ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Hasta ahí le vamos a dejar ahorita y después seguimos. Pablo está hablando con la iglesia de Corintio y es importantísimo entender, hermanos, todas las cartas de Pablo fueron instrucciones para las iglesias. ¿Por qué? Porque cuando Pablo es convertido al evangelio, la misión de Pablo era clara: alcanzar a los gentiles, alcanzar a los que no eran parte del pueblo de Israel, los que no eran judíos, estos que no conocían la palabra de Dios. Era alcanzar a todos aquellos que crecieron en el paganismo, con creencias y con mitología y todas las
cosas horribles que existían en ese entonces, brujería y demás. Y el trabajo de Pablo era alcanzar a esta gente. Entonces el trabajo de Pablo no era fácil, era alcanzar a gente incrédula, gente que toda su vida había crecido inclinándose a imágenes, viendo brujos y cosas por ese estilo. Y el trabajo de Pablo era alcanzarlos a ellos. Cuando Pablo empieza a predicar y se empiezan a formar iglesias, todos estos nuevos cristianos, nuevos creyentes, nuevos convertidos, vienen a la iglesia y empieza un choque emocional y un choque espiritual y un choque carnal entre ellos y la palabra de Dios. Acuérdense que en ese entonces no existía lo que existe ahorita. Ahorita tenemos la Biblia, la abrimos y alguien nos explica. En ese entonces no estaba así. Ellos predicaban del conocimiento de Dios, del conocimiento de su palabra y lo que ellos estaban experimentando y que habían experimentado con Cristo Jesús. Entonces, imagínense esto. Viene Pablo, les predica, se levanta una iglesia, deja a personas encargadas, a pastores y a hermanos de la iglesia para empezar a enseñarles el evangelio. Pero esta gente viene con todas sus ideas, sus ideologías, sus tradiciones, sus imágenes y demás. Y de repente tienen que ahora vivir bajo el nuevo cristianismo. Entonces hay un choque. Y en ese choque empiezan las diferencias. Es por eso que Pablo escribe todas esas cartas a las iglesias. Eran instrucciones de cómo vivir la nueva vida. Y no sé si ustedes se dan cuenta, pero eso nos pasó y nos pasa a nosotros. Uno viene de tradiciones, de ideas, de ideologías, de cosas con las cuales crecimos y venimos al cristianismo. Y nos encontramos con un choque emocional y espiritual. ¿A cuántos les pasó eso o les ha pasado eso? Y uno dice, yo no sabía que eso no se puede hacer. Uno dice, yo no sabía que eso es pecado. A mí nadie me dijo. ¿Eso es pecado? ¿A poco, hermano? Y uno empieza a leer la Biblia y se da cuenta de cosas que uno hace o que hacíamos por costumbre y viene el gran choque. Obvio, en este mes hay una gran confusión. Y viene la pregunta, ¿verdad? Porque sabemos que se celebra el fin de mes. ¿Qué se celebra el fin de mes? Halloween, ¿verdad? Yo hace muchos años y por ahí tengo una foto que, bueno, mi suegra la tiene, en la cual estoy ahí yo con mi familia. Está mi esposa, estoy yo, están mis 3 hijos. Cristian, el más chiquito, era un bebé, no tenía ni 1 año. Y lo tenemos vestidito de Drácula. Y era de meses, bien gordito y bien chistoso, un Draculita chonchito. Y yo estoy con la cara toda roja y en ese entonces yo tenía el pelo largo y cuando mi esposa me lo esponjaba se me hacía así. Y estoy de rockero esa vez y con cara de demonio y bueno. Y uno no sabía, hermanos, y uno pues decía Halloween, ¿verdad? Y los niños ahí. Y mi esposa estaba vestida de ¿qué? De Jasmine o no sé de qué. Ajá. Pero bueno. A lo que voy, nosotros hacemos cosas que no conocemos, que no sabemos y uno las hace porque todo el mundo las hace y te dicen y te las visten como normal. No es nada, es una celebración para los niños. Y uno llega a la iglesia y viene el choque emocional y espiritual y uno dice, es que yo no sabía y yo no sabía. Y el mundo nos presenta las cosas normal, es normal, es unos dulces y esto y lo otro. Y uno, bueno, pues la celebración y anda uno ahí en la celebración pensando que no hay nada malo. Pero por eso es importante escudriñar la palabra y entender qué es bueno, qué no es bueno. ¿Qué dice Dios? No qué dicen los líderes, los pastores, las iglesias. No, ¿qué dice Dios en su palabra? Con dirección de un hermano o un pastor que predica la palabra. Ahorita lo vamos a ver aquí porque lo acaba de explicar Pablo. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Y por eso Pablo escribe esto y le escribe a las personas que están entrando en el cristianismo. Y a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que uno viene y dice, wow, el choque. Pero de repente uno empieza a entrar en el ministerio. Empiezas a crecer y empieza a entrar en el ministerio. El hecho de que entra uno en el ministerio no quiere decir que ya la tienes hecha. ¿Cuántos saben eso? Pablo le habla a personas que ya estaban en el ministerio. Ahorita lo vamos a ver. Personas que ya tenían un tiempo en la iglesia
en este capítulo, personas que ya conocían de Cristo y estaban empezando a emprender un ministerio. Y vean lo que les dice Pablo. Dice, por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Pablo empieza con algo importante. Pablo empieza a explicar por qué tenemos el ministerio. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué servimos? ¿Por qué tenemos la gran oportunidad de llegar a la iglesia? ¿Por qué tenemos la gran oportunidad de dar una clase de escuela dominical? ¿Por qué tenemos la gran oportunidad de dar un devocional? ¿Por qué tenemos la gran oportunidad de tocar la guitarra o cantar en la alabanza para el Señor? Por la misericordia de Dios. Y es importantísimo para los hijos de Dios entender este concepto. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y como humanos es bien fácil pensar que lo que yo hago es por mis habilidades. Amén. Ustedes saben que a mí cuando una persona viene y me dice, yo tengo demasiado potencial para el ministerio, es un no al ministerio. Entonces, si usted quiere entrar al ministerio, no me diga, oh, yo tengo un montón de habilidades y esto y el otro, hermano, porque automáticamente me pongo a orar. No que Dios no pueda hacer algo en su vida, claro que sí. Pero una de las cualidades más importantes para el ministerio del Señor es saber que es por su misericordia, no por lo que yo pueda aportar. Amén. Es importantísimo entender eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los primeros serán los últimos. Entonces Pablo empieza con lo más importante en el ministerio. Entender que sin Cristo yo no soy nada. Cristo mismo lo dijo. Amén. Ustedes sin mí no pueden hacer nada. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo estoy practicando el ministerio y alguien viene y me dice, hermano, qué bendición, mi vida ha cambiado y esto y lo otro, y me empieza a contar y dar su testimonio, ¿a quién se le va la gloria? A Dios. No es absolutamente nada de lo que yo hice. Y ustedes lo han visto cuando, hermano, el mensaje estuvo, me tocó. Y yo siempre digo, gloria a Dios. Porque yo sé que eso no fueron palabras mías, amén. Es importantísimo entender ese concepto para entender que Dios es el que obra en las personas y Dios nos usa para bendecir a los demás. Porque de lo contrario es donde se empieza a torcer el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando yo dejo que mi sabiduría y mis habilidades, mi inteligencia tomen el control, entonces yo le quito la gloria a Dios y empiezo a predicar mi propio evangelio, ¿me entienden? Y Pablo lo explica ahorita. Por eso dice, por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Por eso dice, no nos desanimamos. Y yo por eso no me desanimo. ¿Qué quiero decir con esto? En el ministerio, en el pastorado, hay gente que va a crecer y va a entrar al ministerio y su vida va a cambiar y van a ser una bendición y van a bendecir a otros y el Señor va a obrar excelentemente. Pero también va a haber hermanos que van a venir, van a escuchar, no les va a gustar algo no les va a agradar y se van a ir. Y tal vez se van de iglesia o tal vez se regresan al mundo. Pero yo no me desanimo. Y uno dice, es que a usted no le importa. No es que no me importe, es que las almas le pertenecen a Dios. Si yo estuviera preocupado que es que algo hice yo mal, es que algo no les gustó de mí, es que esto y lo otro, es que no es lo que yo pueda hacer, es lo que Dios puede hacer en sus vidas. Por eso Pablo no se desanimaba, porque el que va a obrar y el que va a cambiar a las personas es Dios. Y si la gente no cambia, ¿es mi culpa? No. Y no es que Dios no los pueda cambiar, es que ellos tal vez no quieren el cambio, ¿me entienden? Por eso Pablo dice, este ministerio por la misericordia de Dios lo tenemos y por eso no desmayamos. Dice, más bien,
Pero vean qué es lo que han hecho. Más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace escondidas. No actuamos con engaño, ni lo torcemos, ni torcemos la palabra de Dios. Aquí está importantísimo. Pablo nunca dejó que su sabiduría humana tomara parte del ministerio. Y no sé si ustedes sabían, pero Pablo era un maestro de la ley. ¿Cuántos sabían eso? Y Pablo sabía bastante acerca de la palabra de Dios. Pablo nos daba clases a todos aquí acerca de la palabra. Pero Pablo dice, yo no tuerzo la palabra, yo no hablo lo que se me vino en mente, yo no hablo mi opinión. Yo dejo que la palabra hable. Y yo dejo que la palabra explique, yo dejo que la palabra haga lo que tenga que hacer. Dice, no tuerzo la palabra, al contrario. Mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Por eso les digo, es importantísimo entender que es la misericordia de Dios, no lo que yo pueda hacer, lo que yo sepa hacer o lo que yo he aprendido, para que no tuerza la palabra. ¿Me entienden? Para no dar explicación humana, para no dar palabra humana, sino dar palabra de Dios y dejar que el Espíritu sea el que obre en las vidas. Por eso es de que un libro, por muy excelente que haya sido escrito y por muchos títulos que tenga el doctor que lo haya escrito, lo único que te va a hacer es te va a dar sabiduría y conocimiento de un tema que no sabías, pero nunca va a cambiar tu corazón. ¿Cuántos saben eso? Pero la palabra de Dios es todo lo contrario. La palabra de Dios te habla directo al corazón y hace algo que impulse tu vida a cambiar. Que digas, tengo que cambiar porque me habló aquí. Yo he leído unos libros buenísimos que digo, está bueno, cambian mi perspectiva, pero nunca cambian mi corazón. Pero he leído la palabra y me ha dado unas buenas sacudidas y me ha hecho cambiar mi vida. Por eso es importante entender ese concepto de que nosotros, si somos llamados para servir a Dios, cuando Él dice al ministerio, no que necesitas tener un ministerio específico. Llamado al ministerio quiere decir llamado a servir a Dios. El primer concepto a entender es de que ha sido por su misericordia para predicar la palabra, no mi conocimiento, y también para que no se me suba. Amén. ¿Cuántos sabemos que a los hermanos se nos sube? Rapidísimo, rapidísimo. Bueno, nos encanta que nos digan, oye hermano, qué bendiciones. ¿A quién no le gusta que le digan, hiciste buen trabajo? A todos. Uno trabaja ¿para qué? Para que te digan, buen trabajo. Bueno, y recibir un cheque. Y así somos los humanos. Y en el ministerio nos gusta entrar y queremos ser de bendición, ¿verdad? Queremos ser de bendición. Pero hay una línea muy finita en el querer ser de bendición y querer brillar nosotros. Una línea muy finita que no debemos cruzar, que debemos siempre de mantenernos del lado correcto. Por eso Pablo explica, si el Señor te está usando, si el Señor te está enseñando, si el Señor te está cambiando, si el Señor te está abriendo puertas y dando la oportunidad de ministrar, bendecir a otros, acuérdate que es por su misericordia, para que prediques su palabra y no tuerzas la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo nos dice, es el mejor consejo. Y nos dice por qué. Versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro, que es la palabra, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de quién. Le da al clavo, ¿verdad? De lo que estábamos hablando. Dice, pero tenemos este tesoro hermoso, que es la palabra de Dios, en vasijas de barro. Esa vasija de barro somos usted y yo. El tesoro es la palabra, la misericordia de Dios que ha venido a nuestras vidas. La vasija de barro somos usted y yo. ¿Y por qué lo dice Pablo así? Dice, para que se vea, dice, este tesoro lo tenemos para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. No de nosotros.
Una de las cosas más importantes en el Evangelio es la humildad. Ser humilde, conocer quién es Dios, conocer cómo trabaja Dios, conocer que todo lo que tenemos y hacemos es por misericordia de Dios. ¿Saben qué tristeza me da cuando escucho que los cristianos son arrogantes? A mí me da tristeza escuchar que, es que esos cristianos son bien arrogantes y se creen un montón. Se creen más que los demás. No les voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes se han encontrado con un cristianito arrogante? No levanten la mano, por favor, que si no la van a levantar todos me van a sentir mal. Porque a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Y no tendría que ser así. Los cristianos tenemos que ser humildes. Debemos de entender, el tesoro está en vasijas de barro. Ese barro soy yo. Y me encanta que Pablo use el barro. No sé si ustedes sabían, pero el barro era uno de los materiales más baratos en ese tiempo de la historia. Era el material ahí que hasta los pobres tenían. Porque salía de la tierra, ¿verdad? Y nada más cárvale, haz tu barrito y órale. Era baratísimo el barro. Y lo sigue siendo. Y me encanta que Pablo usa eso. Un tesoro tan hermoso está en vasijas de barro. ¿Y por qué es importante mantenerse humilde? Porque cuando tú te mantienes humilde y sabes lo que Dios ha hecho en tu vida, y cómo te ha usado y cómo te ha cambiado y cómo te ha moldeado, y si algún día has sido de bendición para alguien y le das la gloria a Él y te mantienes humilde, vas a entender y comprender el dolor de los demás. Vas a entender y poder comprender por qué alguien actúa así o ha actuado así, o por qué alguien no ha cambiado de la manera que tú ya cambiaste, o por qué a alguien le falta. Tú vas a entender porque vas a decir, yo de ahí salí. De ahí me sacó Dios. De ahí me levantó el Señor. De ahí, de ese lodo, el Señor me sacó. Qué triste que, como les digo, que en las iglesias se dé. Viene uno nuevo del pecado, ¿verdad? Con sus ideas, tradiciones. Empieza a estudiar la palabra, empieza a entender y como que empieza a cambiar. Y qué bueno, gloria a Dios. Pero de repente ya empieza a saber un poquito más. Y empieza ya, y por ahí los líderes o los pastores, hermano, de un devocional, o hermana, la quiero de líder. Y ok, y se empiezan a peinar diferente, ¿verdad? Y gloria a Dios, todo va bien, todo va bien, todo va bien. Hasta que ya, es que yo ya, perdón. Ustedes hermanos allá porque les falta todavía. Como que pintan su raya, ¿verdad? Como que yo ya sé más que ustedes. Yo ya doy devociones. Yo ya soy líder. Yo ya soy maestro, maestra. Yo ya casi quito al pastor y le digo, hágase a un lado porque yo ya sé más que usted. Me lo han dicho 2 que 3 veces, por eso les digo. Y tal vez sí saben más, yo no sé. Nunca hemos hecho un concurso bíblico. Y cambia toda la cosa. Y cambia, se les olvida que son barro. ¿Me entienden? Hay una canción de un artista, se llama Funky, toca así como reggaetón y por ahí, es cristiano. No se me espanten, es cristiano. Pero en una de sus canciones dice, el maestro va por encima y el burro va abajo. Hablando de cuando el Señor entra a Jerusalén, ¿verdad? En burro. Hablando de que no se nos suba. Y es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor me dé la gran oportunidad de poder servir a alguien y este hermanito venga, pero este hermanito le falta y a veces cae en pecado y está luchando, yo poder tener amor y misericordia del decirle, hermano, no te preocupes, de ahí vas a salir. Déjame, yo te entiendo, yo estaba así, yo me costaba, me faltaba, pero mira, el Señor en su amor y misericordia me abrió puertas, me dio oportunidad. Y mira, ahorita soy diferente, pero por la misericordia de Dios. Pero tú y yo somos iguales. De la misma manera que tú estás cayendo, yo puedo caer.
¿Me entienden? Por eso Pablo nos invita a entender el concepto de que tenemos este tesoro en vasijas de barro, para poder entender a los demás que todavía les falta, para poder entender a la gente que no conoce de Cristo, para poder envolvernos en las vidas que lo necesitan, de la misma manera en la que yo lo necesité algún día, de la misma manera en la que a mí me tuvieron paciencia, de la misma manera en la que a mí el Señor me perdonó una, otra y otra vez. Y el Señor me esperó y me sigue esperando en ciertas cosas de mi vida. Por eso es importante, dice, por eso tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Pero también es para eso. No solo para tener misericordia de los demás, pero para que si algo bueno pasa en la vida de alguien más, sepa que eso pasó por misericordia de Dios y por su poder, no por el mío, amén. Porque esa es otra cosa uno de los graves errores, especialmente de los pastores. Yo soy pastor, entonces tengo que ser parejo. Es un grave error de los pastores, el pensar que uno como pastor es el que hace la obra. Y mi esposa tuvo la gran oportunidad de una experiencia hermosa, ¿verdad? La invitaron a una convención o algo así. Y ahí donde llegó, pues estaba sentada en la mesa donde la asignaron. Y ella llegó y saludó, hi, y se sentó. Y un personaje que estaba ahí le dice, ¿qué no sabes quién soy? Y dice mi esposa, no te conozco. O le dijiste, tendría que saber, algo así. Pues era el pastor famoso, y ese día le tocaba a él dar una de las clases, parece. Y pues mi esposa no llegó y no se le inclinó, pues como se merecía el fulano este. Y le dijo, pues ¿qué no sabes quién soy? Como que si tenemos que nosotros, ¿verdad?, darle reverencia. Hace tiempo me dijeron, en su iglesia sus miembros son bien irrespetuosos. Y dije, ¿qué le hicieron? Y ya se me había venido en mente 2 que 3 nombres. Dije, tal vez, ¿verdad? A ver, depende, a ver, ¿con quién se encontró? Yo le digo si sí o no. No, es cierto, pero ¿y por qué? Pues, ¿qué le hicieron, hermano? Es que no lo respetan a usted como pastor. Y dije, ay, ¿qué estarán diciendo de mí los hermanitos? ¿Verdad? Luego dije, ay, ¿por qué? Es que la vez que estuve en su iglesia, algunos le dicen pastor, otros le dicen Chris y otros le dicen hermano. Y dije, pues soy hermano de ellos, me llamo Chris y soy pastor. Es que eso es una falta de respeto. A usted le tienen que decir pastor. Y dije, bueno, si quieren, gloria a Dios. Pero eso no lo hace irrespetuosos. Eso simplemente me da a entender que los de mi iglesia me tienen confianza y me conocen tal y como soy. Y saben que yo no estoy sobre de ellos ni encima de ellos, sino al nivel de ellos. Y eso para mí no es falta de respeto. Eso para mí es saber que puedo contar con ellos. Por eso es importante no dejar que el poder se nos suba a la cabeza y saber que somos vasijas de barro y el poder, el glorioso tesoro es Cristo Jesús. Y dice, versículo 8, nos vemos atribulados en todo. Y esto me encanta. Dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Derribados, pero no destruidos. Dice, donde quiera que vamos, siempre llevamos en vuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo.
Pues a nosotros, los que vivimos siempre, se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está: creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Hasta ahí le vamos a dar hasta ahorita. Antes de terminar los versículos, dice: cuando uno sirve al Señor, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener problemas, vamos a tener angustias, pero cuando uno conoce el tesoro que vive dentro de ti, cuando uno sabe quién ha obrado en ti, te traspasas a un nivel espiritual. Porque dejas de pelear con tus fuerzas. He ahí donde viene el cansancio de los cristianos que no entienden este concepto. La diferencia entre los que pelean por sus fuerzas y los que dejan que Dios pelee sus batallas. La diferencia en los que dejan que Dios hable y obre en sus vidas y por medio de sus vidas, y aquellos que quieren hablar y obrar con sus fuerzas. Porque cuando uno está dando siempre de sus habilidades y no ves resultados en los demás, ¿qué pasa? Viene el desánimo. Sientes que tu trabajo es en vano. Sientes que todo lo que estás haciendo es en vano. ¿Por qué? Pues porque estás dando lo mejor de ti. Porque estás entregando todo lo mejor de ti. Estás cansando tus fuerzas. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Cuánto nos ha pasado de que hacemos un trabajo y das lo mejor de ti, tu experiencia y todo, y queda mal? Se desanima uno, ¿verdad? Anda hoy, como dicen, todo agüitado. Es que di todo lo de mí. Porque tu esfuerzo es lo que tú sabes, es lo que tú haces y te quedó mal. Y dices, En el Evangelio es completamente diferente. Y es donde debemos de entender las diferencias, hermanos. En el Evangelio tú haces tu parte y dejas que Dios haga la suya. Tú das tu excelencia, pero dejas que Dios haga lo demás. Dejas que Dios obre, dejas que Dios haga, dejas que Dios cambie, dejas que Dios transforme. Y cuando entiendes ese concepto, puedes decir lo que Pablo dice aquí: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. ¿Por qué? Porque sabes que todo, absolutamente todo lo que tú haces viene de Dios. Y empiezas a entender que todas tus batallas están en las manos de Dios. Empiezas a entender que todo tu esfuerzo y tu trabajo va a ser respaldado por Dios y va a ser recompensado por Él y no por alguien en esta tierra. Es ahí donde viene la gloria de Dios en tu vida. Cuando sabes que todo lo que haces, aunque no recibas ni un gracias, ni Dios te bendiga, nada, tú dices: yo lo hago porque mi recompensa viene de lo alto. Porque todo lo que hago viene de arriba. Por eso, aunque esté cansado y ya no aguante, pero no me doy por vencido, porque todavía estoy esperando mi recompensa, que viene de Dios. ¿Cuántos no hemos trabajado, hemos hecho, hemos servido y a veces ni las gracias le dan a uno? A todos les ha pasado, amén. Y más en el ministerio. A todos, y todos hemos sido culpables de eso también. Alguien ha sido de bendición para nuestras vidas y actuamos como que lo merecíamos, ¿verdad? Y no somos agradecidos. Todos somos así. En alguna u otra ocasión lo hemos hecho. Pero cuando sabemos que lo hacemos por Dios y para Dios, en medio de todas las tribulaciones no nos damos por vencer. Porque dice aquí: en todo vamos a ser atribulados, en todo vamos a ser atacados, pero como no servimos para agradar al mundo, sino para agradar a Dios, eso no nos va a desanimar. Pero también por eso es de que hablamos del Evangelio,
por lo que Dios hace en nuestras vidas. Y seguimos adelante. Y veamos qué dice al final, los últimos versículos. Dice, por tanto, versículo 16. Por tanto, ¿qué dice ahí? No nos desanimamos. Por tanto, no nos desanimamos. No se desanimen. No nos desanimamos, dice, al contrario. Aunque por fuera nos vamos desgastando. ¿Cuántos están cansados? ¿Cuántos han estado cansados? Levanten la mano. Mi esposa lo está. Yo la veo, la conozco y se cansa. Aunque muchos dicen, ay, tu esposa no se cansa. No, sí se cansa. Ay, yo veo a tu esposa que no. Créanme, sí se cansa. Parece que no. Yo también luego le digo, ¿y tú no te cansas? Nada más llega, se duerme y a las 5 de la mañana ya ando otra vez arriba y le digo, oye, aunque sea déjame descansar a mí, ya que tú no quieres descansar. Sí se cansa. Pero dice, al contrario, aunque por fuera nos vemos desgastados, por dentro nos vamos renovando, ¿qué? Día tras día. Y eso es lo glorioso, hermanos, cuando uno entiende por qué y a quién servimos y por qué servimos, todo lo que tú haces cada día se va renovando por dentro. No, por muy fuera que estés, como les digo, cansado y agotado físicamente, pero tu alma y tu espíritu quiere más y quiere seguir. Dice, pues los sufrimientos ligeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Lo que no se ve es eterno. Pablo nos está dando una gran lección a entender por qué trabajamos. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué hacemos? El tesoro, hermanos, tan glorioso que existe en vasijas de barro. Ese evangelio que es que viene a nuestros corazones para bendecir a los demás. Es para una corona eterna, no para recibir algo aquí en la tierra. Si recibe uno aplausos y esto y lo otro, gloria a Dios. ¿Verdad? No queda nada de malo de que le digan a uno, hey, es una bendición para mi vida. Gloria a Dios, eso es bueno. Eso anima a uno, ¿verdad? Al menos te saca de la duda de, dio o no buen el devocional. Aunque sea que te digan, ay, qué buen devocional. Ok, ya con eso me voy. No oigo los demás que se durmieron y me criticaron, pero veo al que dijo, gloria a Dios. Un amén entre 10 durmiendo. Vamos de ganancia. Es bueno. Siempre es bueno escuchar algo así, pero la recompensa viene de Dios. Lo mejor que vamos a recibir viene de Dios. Dice, porque no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Lo que no se ve es eterno. Y eso no te desanima. Si tu trabajo en el evangelio es por la esperanza de la corona eterna, créeme que nunca te vas a desanimar. Créeme que nunca vas a decir, ya no aguanto, ya me voy, renuncio. Porque sabe lo que te espera. Créeme que las cosas que te hagan, lo que te digan, lo que hablen de ti, el resultado que no veas. Yo le doy gracias a Dios por haberme dejado trabajar con adolescentes tantos años. Yo siento que el Señor me entrenó para lo que me esperaba. Porque créanme, trabajar con adolescentes era duro. Yo les predicaba y me aventaba mis mejores predicaciones y me preparaba y demás y hacía mis mejores chistes, mis mejores marometas y demás y nada más los tenía ahí como que esperando a que me callara. Nada más estaban ahí moviéndose y tan pronto y me callé, ¡pum!, salían corriendo a todas las demás actividades. ¡Snack! O yo, ¡hey!, que no sé qué, y ni me volteaban a ver, directito a la pizza y a las chips y a la soda. Y yo decía, estos nada más vienen a comer. Y yo mi preparación y todo, y el Señor me fue preparando. Es que no lo haces para ellos,
Es que no es lo que tú vas a hacer, es lo que yo voy a hacer. Es que no es lo que tú tengas, tú no tienes nada, déjame obrar a mí. Es que no son tus habilidades. Es que no que tanta carisma tengas o que tanta facilidad, déjame obrar a mí. Y el Señor me trató, me trató. Y por años me mandó y me mandaba unos dificilitos, duros. Por años trabajé con adolescentes, por muchos años. Pero platicando años después con algunos de ellos, me he encontrado a muchísimos en las calles. Y todo lo que, el testimonio de que yo pensé que nunca me ponían atención. Y muchos me decían, pastor, ¿se acuerda cuando dijo? Ni yo me acuerdo de lo que dije, pero ellos sí se acuerdan. ¿Se acuerda cuando dijo eso? Eso impactó mi vida. Y no es lo que yo dije, es lo que Dios hizo. Nancy es una de ellas. Nancy era la que menos atención me ponía. Y ella lo sabe, yo le he dicho y toda se ríe. Y Nancy es una de las que, mi esposa está de testigo, siempre la teníamos que callar. Nancy, pero tenía una risa exagerada y no se callaba. Y yo muchas veces digo, ¿esta para qué viene? Nada más para jugar a comer. Sí, Chris, tengo hambre. Y yo siempre decía, pues dile a tu familia que te alimente, Nancy, ¿yo qué? Pero el testimonio de Nancy es una bendición para mi vida. Desde que Nancy vino a esta iglesia, ¿cuántos años tenía Nancy? ¿12 o 14? 12 años tenía Nancy. Y ha visto las altas y bajas de esta iglesia. Cuando el otro pastor se fue, cuando nos quedamos solos aquí en la iglesia. Sus papás de Nancy han sido miembros, han ido a otra iglesia. El hermano Ramos siempre ayuda en otras iglesias. Yo sabía que él no iba a estar aquí con nosotros. Pero pues Nancy es de bendición y se la querían llevar con ellos a servir en las otras iglesias. Y Nancy dijo, no, yo me quedo en mi iglesia, con mi pastor. Desde los 12 años, Nancy ya tiene 26 y nunca de los nunca ha dejado de asistir a esta iglesia. Y en los momentos más difíciles, cuando digo más difíciles es cuando era mi esposa, Nancy y yo en este servicio. Nadie más. Ellas cantaban y yo era el miembro y yo les predicaba a ellas. Una persona que yo pensé que nunca puso atención. Pero no es lo que yo hice, es que Dios hablaba. Y yo lo único que hice fue ser humilde y dejar que Dios obrara por medio de mi vida. Porque entendí que ese tesoro está en una vasija de barro. Y en mi caso una vasijita de barro. Y la gloria siempre va a ser para Cristo. Amén. Pongamos de pie, vamos a orar. Y en esta oración, hermanos, los voy a invitar a que inviten al Señor a que les demuestre en qué manera Él los quiere o los puede usar. En qué manera Él se puede manifestar en tu vida para ser de bendición en alguien más. ¿Y por qué les digo esto? Porque quiero que pongan a un lado sus habilidades. Cada uno de nosotros tiene una idea de lo que quisiera hacer, amén, o de cómo pudiera servir en el ministerio. Pero cuando uno hace eso, por lo regular estás poniendo tus habilidades, tu inteligencia, lo que tú puedes proveer. Pero quiero que pongan eso a un lado y dile, Señor, yo tengo una idea de lo que yo quiero hacer, pero quiero que tú me enseñes cómo me quieres usar. Yo cuando pensé venir a la iglesia hace muchos años, yo quería ser guitarrista. Yo me veía en la alabanza y tocando. Pero yo dije al Señor, ¿por qué quiero estar en la guitarra? Y la realidad era porque quería lucirme.
Pues porque iba a ser un guitarrista, ¿verdad? Y el Señor dijo, no, te voy a meter con los niños. Y me mandó a estudiar, a traer de la clase a los niños. Y estaba enojado yo porque ahí nadie se da cuenta, nadie ve, nadie aplaude. Bueno, a menos de que les das dulces, entonces sí aplauden. El Señor me tenía que enseñar algo. Primero a ser humilde. Primero a ser humilde. Y te voy a invitar a que hagas lo mismo. Porque Dios puede hacer maravillas con tu vida y ser de bendición para los demás si dejas que Él obre. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hermosa tarde. Padre, enséñanos. Enséñanos cómo nos quieres usar. Enséñanos, Señor, cómo quieres usar mi vida para bendición de los demás. Enséñame, Señor, cómo vas a hacer a un lado todo lo que soy, todas mis habilidades, todo lo que conozco, todo lo que sé hacer. Y lo vas a quitar y lo vas a poner a un lado. ¿Y cómo me vas a usar tú tal y como soy? Con un corazón dispuesto, con un corazón listo. Como le dijiste al profeta, es que yo no veo lo de afuera, yo veo el corazón. Cuando escogiste al rey David, no viste a sus hermanos grandes, hombres de guerra, hombres de batalla. Tuviste el corazón de David. Y es lo que tú quieres, poner tu tesoro, el tesoro del evangelio, en vasijas de barro dispuestas a ser usadas. Queremos ser esa vasija, Señor, en esta mañana. Queremos que tú obres. Queremos que tú trabajes en nuestras vidas. Queremos que tú seas de bendición para otros por medio de nuestra vida. Te la entregamos. Enséñanos, Dios. Enséñanos. Te damos gracias, te bendecimos. Te pido, Padre Santo, que seas de bendición, Señor, a la vida de mis hermanos en esta semana, que donde quiera que anden y donde quiera que vayan, tú los guardes y los protejas, Señor. Que tú los lleves en tu hermosa mano, Señor, y cúbrelos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios me los bendiga en este hermoso domingo. Espero y se la pasen bien el resto de su día. Nos vemos la próxima semana. No se les olvide el estudio el miércoles, la oración el sábado. Ya está abierto la iglesia para oración. Las hijas del rey el martes. Pronto vamos a estar los hombres de valor. He estado trabajando a causa de la pandemia, se nos juntó el trabajo, pero ya vamos a terminar este trabajo. En 2 semanas regresamos hombres de valor y mi esposa me cubre este miércoles una vez más y yo regreso a dar el estudio los miércoles. Dios me los bendiga, hermanos.